¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos muy felices de presentarles a Jocelyn Meléndez y Ariel Becerra de Placeres Mayores para hablar sobre un tema maravilloso, importante, profundo, necesario, rico también: sexualidad y placer, reconectándonos con la libertad y el deseo. Muy bienvenida Jocelyn y Ariel. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas quienes están del otro lado de la pantalla. Muy contentos también nosotros de poder ser parte de esta cumbre que nos tiene muy entusiasmados, que Sabia haya tomado este desafío de poder poner estos temas sobre la mesa del adultez mayor, la sexualidad propiamente tal. Así que muy contentos, con muchas ganas de compartir lo que hemos venido trabajando ya hace un tiempo y muy emocionados también de poder poner en la mesa, en esta conversación, todos estos detallitos que nos pueden hacer, como tú bien decías, Diana, pasarlo mejor en general en relación a nuestra sexualidad y a nuestra integralidad como seres humanos, como personas. Sí, bueno, agradecerle a Sabia por poner estos temas en el tapete, hacer alusión además de la sincronía, ¿no? Que este 4 de septiembre es el Día de la Salud Sexual. Entonces creo que es un tema que calza pero perfecto con los tiempos. Así que, bueno, esperemos que sea algo muy, muy entretenido. Nosotros de seguro lo vamos a pasar bien, y esperemos que tanto tú, Diana, como todos quienes nos escuchan, todos y todas quienes nos escuchan, también lo pasen muy bien. Sin duda, un tema que muy esperado. Estoy segura que lo pasaremos bien nosotros y todos quienes nos vean también en la cumbre. Quiero contarles que Placeres Mayores es un espacio para reconectar con el bienestar, la armonía y el placer, con la sexualidad como eje central. Jocelyn Meléndez y Ariel Becerra son cofundadores de Placeres Mayores. Jocelyn es psicóloga con 15 años de experiencia en el ámbito social, educativo y terapéutico, propiciando el bienestar a través de diversas instancias, como la sanación con terapias integrativas que ponen al centro el poder de transformación de las personas. Ariel es psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado. En su trayectoria ha trabajado de manera directa con los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, donde las personas mayores, por supuesto, han tenido un lugar especial. Bueno, vamos con todo, entremos con todo a este maravilloso y hermoso y rico, como digo, tema. Eh, ¿Cómo va evolucionando nuestra sexualidad conforme pasan los años? Bueno, la idea es poder ir haciendo un diálogo, vamos a ir conversando, algunos puntos los voy a tocar yo, otros los va a tocar Ariel. La idea es que sea lo más fluido posible, y desde esa primera mirada quisiéramos, y también vamos a ir compartiendo algunas imágenes, algunas frases para que les queden ahí reforzando lo que nosotros vamos compartiendo, y desde esa primera mirada compartir que la sexualidad para nosotros tiene una múltiple mirada. En general tendemos a asociar la sexualidad con el sexo propiamente tal, y resulta que desde nuestra visión la sexualidad tiene una mirada absolutamente amplia, multifactorial, tiene factores culturales, tiene factores emocionales, por supuesto que incluyen el erotismo, pero también tiene que ver con las identidades sexuales, el género. Vamos a compartir ahora una definición de la sexualidad que hace la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS en inglés, la sigla, que justamente contempla estos factores culturales, de creencias, de actitudes, de valores, también la afectividad. Aquí está apareciendo ahora en su pantalla seguramente aquí está la definición que nos representa en términos de, como decía en un principio, la multiplicidad de factores que incluimos en la sexualidad, lo reproductivo también, pero en el fondo sacándonos un poco esta visión un poco sesgada, que a través de la historia se ha promovido en relación a la sexualidad, como desde distintos roles, desde distintos estereotipos también, y que nos abre la mirada, y por eso quisimos ponerla también compartida en esta introducción a la temática, porque nos abre la mirada desde donde nosotros nos vamos a situar para observar, para conectarnos con la sexualidad, para conectarnos con nuestro cuerpo como vehículo también, impulso de esta perspectiva integral de la vida. Desde ahí, por supuesto, podemos hacer alusión a las distintas etapas de la vida, digamos, en las cuales nos vamos transformando
por supuesto, y vamos también desde ahí señalando algunos hitos importantes que van resaltando en cada una de estas etapas para finalmente llegar a la adultez mayor o a la plenitud de la vida, como decimos nosotros. Bueno, es importante, a nosotros nos parece importante partir con esta definición porque finalmente nos sitúa desde un lugar. Cuando hablamos de sexualidad es necesario tratar de entender qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad. Entonces, esta definición a nosotros nos parece que es una definición bien completa, si bien no es perfecta, pero sí abarca muchos aspectos de la sexualidad. Entonces dice, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en relaciones interpersonales. Nos parece importante porque no es lo que habitualmente entendemos por sexualidad. La sexualidad tendemos a ponerla solo en la parte sexual, del sexo mismo, del erotismo, ¿no? Y tal como dice esta definición, abarca mucho más que eso. Vamos ahí a sacar la pantalla para que vayamos entonces haciendo este mix. Y como decía, bueno, volviendo a la pregunta inicial de cómo transcurre a lo largo de la vida, y hablamos de la transformación y de los hitos en las distintas etapas, obviamente va a depender mucho de la cultura, del entorno, cómo nosotros vamos significando a la sexualidad en nuestra vida como experiencia, como con todos estos factores que mencionaba Ariel, que recogíamos de esta definición, que además es muy rompedora en términos de la cantidad de miradas que incluye, y que, por ejemplo, podríamos hacer una trayectoria de las experiencias primarias, de la infancia, de cómo se vive el entorno de la sexualidad en la infancia, y desde ahí tú querías hacer un alcance incluso Sí, bueno, como un es hito. que me parece importante, solo para ponerlo como en contexto, ¿no? Estamos hablando de adultez mayor, efectivamente, pero quería hacer alusión, por ejemplo, a algo que pasó a finales del siglo XIX, cuando Freud, con su idea bien rompedora en el minuto de la sexualidad en los niños, y eso pareció un escándalo en ese minuto, como alguien, casi como algo medio pervertido, ¿no? Hoy día hay algo que ya tenemos mucho más asumido y entendemos que la sexualidad está presente desde el nacimiento mismo. Y así como el nacimiento, muchas veces hablar de sexualidad en adultos mayores parece algo como medio lejano, como que, por ahí alguien nos comentaba, como que la gente piensa que en la adultez mayor ya como que no hay deseo, no hay sexualidad, no, esa es una parte que ya está muerta, como que transitan en otras partes de la vida, pero la sexualidad es algo que se deja de lado. Y me parece muy importante tener espacios como este para poder desmitificar ese tipo de cosas. Desde ahí, y nos alargamos un poquito más en esto, porque finalmente es como el paraguas, en el fondo, desde donde nos vamos a plantear en estas distintas perspectivas. Y en el fondo, lo que yo creo que lo central es poder mirar desde este entorno, desde donde nos situamos, que son distintas trayectorias, que conforme pasan los años, cada individuo y cada colectivo, pero principalmente cada persona, va construyendo desde los mensajes que nos vamos entregando, desde el entorno que nos entrega ciertos mensajes, como decíamos, en relación a los estereotipos, los prejuicios, lo que se espera de nosotros como mujeres, como hombres, como personas, en la diversidad de géneros, por supuesto, que existen, y cómo nosotros vamos incorporando estas creencias, cómo las vamos apropiando, y muchas veces desde ahí cómo vamos limitando nuestra posibilidad de conectarnos con el placer, como nos invita también a reflexionar el nombre de esta ponencia, ¿no? Cómo el deseo muchas veces se ve truncado por estos condicionamientos externos, que como decíamos, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, cada una con su rol, o sea, con su rol me refiero desde una imposición externa, desde lo que se espera de ser niño, niña, de lo que se espera, de ser un joven, quizás con una mayor potencia sexual o mayor despertar sexual, donde hay diferencias entre los géneros, donde es mucho más permitido en el caso de los hombres, hablando como digamos, prototipo, estereotipo de los hombres, una sexualidad mucho más libre, versus las mujeres, que en general en nuestra cultura, poniéndola como punto de referencia occidental, además, existe esta como restricción en términos de las mujeres, señoritas, son bien portadas, tienen una pareja única, luego van a pololear, van a tener hijos, y así
un devenir de imposiciones que seguramente lo vamos a seguir conversando para no detenernos mucho en esto, pero en el fondo que van determinando cómo tú vas a vivir, desde qué espacio vas a vivir tu sexualidad. Y lo mismo en la etapa adulta, con la crianza de los hijos, en el caso que haya hijos, el hecho que no haya hijos a veces también es cuestionado, como si la mujer tiene ese rol social, no lo va a cumplir. Y en el fondo desde ahí se va generando todo un condicionamiento que muchas veces es difícil de romper, pensando que al llegar a la adultez mayor venimos con toda esta historia, con todo un acervo cultural, emocional, espiritual también, como otro factor importante en este desarrollo humano que vamos, digamos, cultivando a lo largo de nuestra vida, que por supuesto nos va a llevar en esta multiplicidad de caminos, de decir, bueno, ¿cómo me sitúo yo hoy como adulto, adulta mayor, en esta sociedad, en este momento, además de vida, pensando que además la adultez mayor como gran categoría hoy es mucho más amplia. O sea, si lo llevamos a lo demográfico, desde los 60 años somos adultos mayores, y por supuesto todo es relativo, hasta los 90, o sea, son 30 años que pareciera ser solo un constructo. Todos son iguales, todas son iguales, y resulta que hay una inmensa diversidad, y desde ahí entonces donde nosotros planteamos que efectivamente esa trayectoria es absolutamente individual, y que en la medida que podamos mirarla, respetarla, honrarla en relación a nuestra historia, vamos a tener, por supuesto, mayor libertad de conectarnos con ese bienestar y esa integralidad que, digamos, define en cierta forma esta etapa de la vida. Bueno, eso, y tomando lo que decía Jocelyn de la individualidad, nos parece muy importante que muchas veces en estos espacios, si bien nosotros hablamos de prejuicio, de lo normado, nosotros también caemos en eso, porque tenemos que hablar del conjunto, ¿no? No podemos hablar de cada uno o de cómo se puede vivir cada uno su propia sexualidad. Entonces, si bien lo tenemos presente, también aquí caemos un poco en eso, poner una cierta etiqueta a un grupo completo. Entonces, hagamos esa salvedad, que el devenir, la trayectoria es muy individual. Está, por supuesto, influenciado por la cultura, pero son trayectorias individuales. Qué interesante el enfoque que están planteando, porque de alguna manera nos permite desacoplar, ¿cierto?, esta idea que relaciona la sexualidad solo al sexo, especialmente también a un tema tabú, y especialmente en este grupo, ¿cierto?, a esta edad, que es aún más tabú, que se habla muchísimo menos, y porque también ustedes permiten presentarlo vinculado a un montón de dimensiones que son esenciales para el desarrollo del ser. Entonces no solamente es el sexo, sino que también es la relación con mi cuerpo, la relación con los otros en términos socioafectivos, ¿verdad? Obviamente el erotismo. Entonces la sexualidad empieza a ser como ustedes están, un espacio troncal para nuestro, que nos define como humanos, y por lo tanto es importante, un poco recogiendo lo que usted ha dicho, entenderla, integrarla y abrazarla en esa multiplicidad de dimensiones que abarca. Y en ese sentido, considerando que ustedes comentan que efectivamente es una trayectoria tan individual, me imagino, y la sexualidad ahí estará atravesando todas las experiencias que cada persona tiene, me imagino en su infancia, con cómo se construyó, ¿cierto?, su imaginario, su cultura, estereotipos, prejuicios, etcétera, y creció con esa idea, ¿cierto?, con lo que ha estado expuesto. ¿Qué pasa con esto cuando ya estamos en la adultez mayor? ¿Cómo afecta nuestra propia trayectoria o cómo deberíamos, para entender nuestra adultez mayor y la sexualidad? Porque, no sé, me imagino que si he tenido un vínculo saludable, abierto, poco pudoroso, me refiero como, o consciente, tal vez mi forma de vivir la adultez, la sexualidad en la adultez mayor va a ser X, así he vivido toda mi vida con restricción o temor o miedo o poca información al respecto. No sé. Bueno, efectivamente se da, como tú dices bien, Diana, en este contexto, en esta trayectoria, que vamos incluso íntimamente definiéndonos desde un lugar. Cuando nos planteamos con pareja, sin pareja, con hijos, sin hijos, de acuerdo al momento que estamos viviendo, y cómo de pronto también nos sorprendemos de decir, hoy, ahora parece que pertenezco a esta categoría, cumplí 60 años,
o no sé, en el caso de las mujeres empezamos a vivir el proceso de la menopausia o plenipausia, en el caso de los hombres también, todos los cambios físicos, o de repente, no sé, pues, cosas más cotidianas, como que nos agachamos a recoger algo y ¡ay, me dolió la espalda! Es como que parece que esto de envejecer resultara ser algo como negativo en la vida, envejecer sin tener la conciencia de que envejecemos día a día, o que evolucionamos día a día, que nos desarrollamos día a día. Desde esta perspectiva, ser adulto mayor y la sexualidad en la adultez mayor, por supuesto, como decíamos, para contextualizar con toda esta diversidad de caminos a las cuales llegamos a situarnos en un momento de la vida desde el presente, desde el definirme como yo soy con todas las categorías, digamos, que podamos nosotros referirnos de nosotros mismos, soy en lo que hago, soy con quien me relaciono, en términos de los roles que ocupamos, a lo que nos dedicamos, y en esa trayectoria, por supuesto que la satisfacción personal va a ser un hilo conductor, es fundamental, en términos de cómo yo me relaciono con mi sexualidad, cómo me relaciono con el placer, cómo la sexualidad tiene un lugar. El placer, por supuesto, que es un lugar privilegiado dentro de la vida en general, y por la vida que vivimos además, en este momento tan corrido, donde muchas veces los vínculos, esta conexión más íntima, no es prioridad. La prioridad es producir, la prioridad es ser activo, y de pronto parar un momento, observarme en esta multiplicidad de roles en los que ocupo en mi vida en este momento, y conectarme con cómo me siento puede resultar muy amenazante desde encontrarme con cosas que a lo mejor no son tan satisfactorias. Y desde ahí es súper importante también considerar los duelos, lo que pierdo, no para enfocarnos ahí, porque justamente desde los duelos vamos a ir también reconstruyéndonos y tomando las oportunidades, pero perdemos cosas también con el paso de los años. Y esa significación que tenemos de la adultez mayor, por supuesto que va ligada con nuestra perspectiva de la sexualidad como una manera integral de mirarnos como seres en esa dimensión. Desde ahí es muy importante también entender quiénes son los adultos mayores hoy, porque no es lo mismo ser adulto mayor hoy que hace 20 años atrás, o probablemente en 30 años más. Entonces los adultos mayores de hoy son personas que se criaron en una cultura completamente distinta a lo que estamos viendo en este momento, donde la sexualidad es algo mucho más abierto, que se habla mucho más, que está mucho más presente en todos los espacios, pero puede haber un grupo muy importante que esto sea muy chocante, que sea muy distinto a lo que ellos estuvieron acostumbrados toda la vida. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque podemos entender la adultez mayor como un espacio justamente donde hay mayor libertad, donde hay mayor experiencia, donde yo ya me conozco, usando un término muy coloquial, ¿no? Como vengo de vuelta, como que ya pasé, llegué como a una especie de cumbre y ahora voy hacia el otro lado. Pero justamente ese otro camino puede ser mucho más conectado, puede ser con mucho mayor conocimiento. Y por supuesto que la sexualidad entra dentro de ese camino. Entonces, tenemos un abanico muy amplio de cómo ir enfrentándose a esta temática, pero que nos entrega también muchas herramientas. Entonces, la invitación es a eso. Dada esta trayectoria de vida, bueno, la invitación es a conectarse, que nos estará pasando a nosotros con este tema. Claro, porque de alguna forma la sexualidad en la adultez mayor es un tema silenciado, un tema lleno de prejuicios, lleno de mitos, ¿cierto? Todavía. O sea, es realmente un espacio que necesitamos problematizar y que necesitamos naturalizar. ¿Qué es lo que ustedes en el fondo conocen o ven en su día a día, en sus consultas, que son aún los principales mitos que existen o prejuicios, ¿verdad? Que aún tenemos en torno a la adultez mayor? Yo creo que principalmente, así como el gran mito, es que no hay sexualidad en la adultez mayor. Eso es algo que ya se dejó atrás. Eso es algo de jóvenes. No, ya cuando estaba en la plenitud de la vida, ahí sí la sexualidad, pero ahora ya como que se acabó. Es como que no forma parte de la vida que estamos viviendo como adultos mayores. Y eso, por supuesto, que es un mito que se aleja muchísimo de la realidad. Eh, Tendemos a ir viviendo duelos cada vez más intensamente con el paso del tiempo, ¿no? Está la posibilidad de ya no estar en pareja, o no tener la potencia física que se tenía en otros momentos de la vida, y eso por supuesto que puede afectar a la sexualidad. Pero también está lo que te decía
hace un rato, no el mayor conocimiento. Por lo tanto, hay otras maneras de ir mirando la sexualidad. El problema es que, claro, la sexualidad tendemos a entenderla desde exclusivamente lo sexual, lo coital, por decirlo así, ¿no? Y la sexualidad va mucho más allá de eso. Claro, y retomando lo que decías en relación a los prejuicios, en términos culturales, junto con esto de como un poco vetar, tú decías, Diana, este tema tabú, y quiénes somos los que estamos evolucionando, quiénes son los adultos mayores de hoy, también vienen desde una crianza donde estas temáticas efectivamente eran desde lo oculto, donde se enteraban de lo que pasaba por los pares, si es que no se conversaba. Muchas veces las mujeres no sabían que venía su menarquia hasta que llegaba. Entonces, la educación sexual en ese sentido era muy distorsionada. En el caso, por ejemplo, del porno, como algo negativo, como una industria sucia, oculta, y efectivamente tiene mucho de eso, pero también tiene mucho de posibilidades de exploración. Entonces, desde ahí el prejuicio de esta sexualidad como oculta, como sucia, por un lado, y por otro lado, sexualidad asociada a la reproducción, por ejemplo, como un rol estereotipado, absolutamente en el caso de las mujeres, o el hombre como siempre deseante, el hombre siempre listo. Eso era y la mujer disponible para ese hombre, siempre listo, hablando además de una perspectiva heteronormada. Como decía Ariel también, desde lo coital o lo penetrativo que hablábamos en algún momento desde estas imposiciones, el sexo es de cierta forma, y cuando algo de eso ya no funciona, pensando en los duelos, cuando ya no funciona como funcionaba en la época de oro, en la juventud, resulta que pareciera que ya desaparece como un espacio asociado al placer, pero como un espacio perteneciente a la integralidad de nosotros como personas. Entonces, desde ahí, además, el tema del prejuicio en relación al cuerpo. Cuando alguien se encuentra con alguien mayor y dice, uy, que está bien para la edad que tiene, es como si fuese alguien en conserva, como que tiene que estar con las mismas características de hace 20, 30 años atrás, y resulta que este envejecer, que nos aparezcan las canitas, las arruguitas, que el cuerpo cambie, pareciera ser algo absolutamente vetado, lo que obviamente está asociado a nuestra cultura, al bombardeo de imágenes, como decía, de la mujer siempre joven, perfecta, con un cuerpo escultural, y el hombre siempre disponible, y resulta que con eso invisibilizamos un montón de realidades que tienen que ver con el paso del tiempo, con que nuestra biología cambia, nuestra emocionalidad cambia, la manera de relacionarnos con nosotros y con el mundo también cambia desde otro lugar. Entonces, es súper importante la pregunta, Diana, porque efectivamente es difícil salir de esa máquina de prejuicios que nos determina y que no nos permite fluir. Y parte central de la conexión con nuestra sexualidad y desde ahí con el placer, con el deseo, es el fluir en libertad. Por eso también quisimos señalar eso en nuestra ponencia, porque en la medida que nosotros estamos determinados por una serie de estructuras, de creencias, de mitos, el espacio al improvisar, el espacio para fantasear, el espacio para erotizarnos desde distintos lugares, para conectarnos con el placer, no solamente desde lo sexual, se ve absolutamente coartado. Entonces, si le podemos poner atención y podemos tomar un poco de distancia y empezar a generar estas conversaciones con las amigas, con las hijas, en el caso de las mujeres grandes que tienen relaciones, o hombres con los hijos, con los padres, que sabemos que es difícil porque no hay un aprendizaje, porque no hay una fluidez en el diálogo, no está presente. Sin embargo, cada vez se avanza un poco más. Vemos algunas publicidades de mujeres grandes, de hombres grandes, como vestidos como libremente, porque si no, es como una mujer a los 65, 70 años ya no debería usar falda. Como, por favor, es como liberarse en ese camino, desde mirar, desde poder, desde permitirnos conectar con nuestra esencia, con esa libertad que vamos adquiriendo además con los años, o que están las posibilidades de ir liberándose a lo largo de los años, nos permite sin duda poder fluir mucho más, como decía anteriormente, en este camino de la reconexión, en este camino del redescubrirnos y aceptarnos desde este nuevo lugar que empezamos a habitar, en este cuerpo que cambia, en esta cultura que cambia, y con, por supuesto, la vida que nosotros vamos manifestando en esta etapa. Sí, me parece algo tan básico,
en torno a la sexualidad, como que era algo solo entre un hombre y una mujer, hace 40 años atrás. Eso era lo que se aceptaba, ¿no? Y bueno, a esta altura ya conocemos muchos casos donde un poco como de pantalla, había una familia, un hombre, una mujer, hijos, pero muchas veces algunos dos, algún miembro de la pareja tenía una relación homosexual o distinta por fuera, y eso era como casi como aceptado mientras no se sepa. Eso, afortunadamente, hoy en nuestra cultura está mucho más abierto a poder ir tomando distintas miradas en torno a la sexualidad, y eso sin duda que ayuda. Sí, solo un punto que ahora que dijiste eso me acordé, como dentro de las diversidades de manifestaciones de la sexualidad, hablando de las relaciones, como en ese espacio, porque obviamente la sexualidad es primero conmigo. O sea, yo me conozco, puedo en el fondo asociar este espacio de intimidad al autocultivo, al autoplacer, pero pensando en las relaciones, siguiendo con esto de romper estos estigmas de cómo deben ser las relaciones en cuanto a la sexualidad, con pareja, por ejemplo, o con pareja de algún determinado género, también existen hoy día muchas como posibilidades en términos de, y no me quiero adelantar mucho más en eso, pero muchas posibilidades, por ejemplo, de no necesariamente tener una pareja estable. Y hoy día existen distintas plataformas, así como existe el Tinder y estas plataformas de encuentro de pareja, también lo hay para personas mayores que no necesariamente quieren establecer una relación y vivir con una pareja, sino que también abrirse desde esta como ruptura o esta revelación tan necesaria, tan liberadora de estas estructuras rígidas, de decir, yo también tengo derecho a tener un pololo, una polola a los 70, 80, 90 años, y no desde, oye, nos vamos a tomar la mano y vamos a ir al parque, que me parece súper válido y súper necesario, la intimidad desde nuevos lugares, pero sí también desde una relación erotizada y de placer, y donde yo no voy a buscar a un compañero de vida, o una compañera de vida, un compañero, si no, voy a buscar pasarlo bien, y punto, y voy a ir a bailar, o voy a ir a comer, y voy a ir a darme una vuelta, voy a ir a la playa, pero no necesariamente desde una relación de pareja, sino también desde otras manifestaciones de conexión con la sexualidad. Eso como para complementar. Claro que sí. Estaba pensando en todas las personas que los están escuchando y me imaginaba qué podían estar pensando o qué preguntas podrían hacerse al respecto. Y me surge una con mucha fuerza, y es que si yo estoy en pareja, soy una persona mayor, tenemos una pareja, y quiero abrirme a la sexualidad, pero me he visto, ¿cierto?, atravesada por mis propios prejuicios, creencias, estereotipos, etcétera. ¿Cómo avanzo hacia allá? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Qué puedo explorar? ¿Desde dónde parto? Porque podemos tener posiblemente las ganas, ¿cierto? La voluntad, pero ¿cómo parto? Bueno, yo creo que lo principal ahí, estando en pareja, pero si no también, ¿O no? tiene que ver con, claro, Claro. pero lo principal tiene que ver con la comunicación y con la honestidad con uno mismo. En ese sentido, aun cuando viene muy de cerca la recomendación, pues somos los dos psicólogos, pero no tiene que ver solo con terapia como tradicional, por decirlo así, pero sí ayuda mucho el poder ir conectándose desde distintos lugares con lo que a mí me pasa, lo que a mí me está pasando. Y si estoy en pareja, bueno, la posibilidad de poder conversarlo. Oye, te cuento que a mí me están pasando estas cosas. Eh, ¿Será que podemos explorar algo distinto? ¿Qué te pasa a ti al respecto? ¿Es algo que tú ya diste por cerrado? Porque, tal como hablamos al principio de esto de caer como en las etiquetas más grandes, cada cual puede vivir la sexualidad de acuerdo a lo que le va pasando. Y es probable que algunas personas sientan que para ellos es algo que ya es un capítulo cerrado. Y puede ser, perfectamente. No es que tiene que estar presente la sexualidad como la estamos conversando. Pero es importante preguntárselo, es importante poder conversarlo. Y desde ahí el poder fluir, como decía Yossi, la fluidez en torno a la sexualidad es fundamental, es lo Claro, primordial. yo les hago esta pregunta porque, claro, a veces podemos caracterizar muy bien o hablar o intelectualizar muy bien un tema, Mm, y alguien lo puede estar escuchando, pero también pensando en el ideario o en el acervo cultural de la persona que los está escuchando, también es bueno, y cómo doy ese paso, qué es lo que tengo que conversar, qué temas pongo en común, si no es solo sexo, ¿qué es? Es claro. sexo, pero a lo mejor
no sé, con los amigos, a lo mejor es salir en pareja, disfrutar, o a lo mejor es hacer actividades placenteras. ¿Cómo sé si estoy o no viviendo mi sexualidad? Entonces a veces, claro, aparte de todo esto que yo creo que va a ser un despertar interesante, también me gusta poner un poco en lo práctico, de llevarlo al tema concreto de cómo hago ese paso. Creo que ahí, complementando lo que dice Ariel, me parece fundamental la pregunta, Diana, porque efectivamente es como, ¿y ahora qué? Como que ya hace todo esto, ¿y ahora qué? Sobre todo, si hay una experiencia que no necesariamente ha sido tan abierta o placentera en mi vida, en mi conexión con mi sexualidad. Y sobre todo desde esta historia que comentábamos anteriormente, donde probablemente no haya sido un tema, probablemente estamos hablando de generalidades, por supuesto, porque hay personas que han vivido su sexualidad de manera libre desde, digamos, desde el principio, y bienvenido sea, pero pensando en quienes todavía no se han atrevido a dar el paso, no han tenido la posibilidad, no han tenido estas conversaciones, como decía Ariel, me parece fundamental la comunicación, pero la comunicación conmigo primero. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué hoy estoy aquí escuchando a estas personas que vienen digamos, a transmitir un mensaje? Algo pasó, algo hizo clic, algo hizo que en este momento de mi vida me permitiera abrirme o reforzar algo que ya sabía, recordar algo que ya sabía o abrirme a esta posibilidad. Entonces, primero esa conexión con qué es lo que necesito, qué es lo que me hace falta, qué es lo que me duele, qué es lo que me gustaría que pasara. Eh, Desde ahí creo que ese diálogo inicial es fundamental. Siempre para mí, para nosotros, es súper importante recordar el cuerpo, la relevancia del cuerpo, o sea, de ahora que estamos sentados, y sobre todo en este contexto donde hemos estado todos, digamos, más recluidos, más en nuestros espacios íntimos, muchas veces, no siempre ha sido así, pero muchas veces sentados constantemente o muchas horas del día, privados de a lo mejor muchos espacios de placer. Desde ahí la sexualidad en este contexto de pareja o no, tiene que ver también con ir como sintonizando con distintas aristas de nuestra conexión con el mundo, desde la piel, desde cómo siento mi cuerpo sentado en esta silla, me duele algo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer diferente también? Y pensando específicamente en una relación de pareja, abrir esos diálogos es fundamental. A veces puede resultar raro o amenazante. Oye, si me estás hablando de sexualidad es porque no estás satisfecha o satisfecho. Si me estás hablando de sexualidad es porque algo pasa conmigo, estás cuestionando mi virilidad. O desde los distintos duelos que a veces se pueden vivir en términos de los cambios, en cosas concretas, como por ejemplo en la disminución a veces del deseo. Ya tengo una súper rica relación con mi pareja, compartimos a lo mejor un montón de espacios, pero no me excito, no aparece el deseo, y una distinción entre el deseo y la excitación, estoy mal, algo me pasa, miro mi historia, a lo mejor alguna experiencia que haya sido dolorosa y que no he podido gestionar, desde ahí el espacio, como decía Ariel, de poder abrirse a nuevas posibilidades de mirar, de conectarse, de analizar, pero sobre todo de abrirse a lo que para mí es importante desde la honestidad, con la dificultad que eso tiene. Por supuesto, la intimidad es un mundo para cada relación, para cada persona, pero yo creo que ese diálogo interno con el otro y desde esta honestidad es fundamental. Y solo para puntualizar, hay muchas prácticas desde distintas visiones, incluso que no son las más tradicionales, desde la antigüedad, prácticas ancestrales, que abren esas puertas, que nos permiten a lo mejor desde hacer una respiración, desde hacer una conexión con, desde ahí con el cuerpo, pero también con silenciar esta bulliciosa que a veces no nos deja tranquilo o tranquila porque está constantemente pensando y reflexionando, y que sería como una enemiga, entre comillas, en esa dimensión de esta liberación y esta conexión con este fluir interno, con nuestra agüita interna. Somos 70% agua, eso fluye, eso está conectado con los ciclos de la luna, aunque no lo veamos o no lo validemos. Efectivamente eso pasa, y esas agüitas tienen un movimiento también en relación al momento de vida que estoy viviendo, y nos permite en este fluir poder mirarnos y desde ahí hacer entonces alguna práctica concreta, como tú nos preguntabas, de respirar, de hacer algunos ejercicios de, por ejemplo, masajes,
hay algunas técnicas específicas que podemos comentar, incluso dejarles algún como regalito extra a esta ponencia de algunas indicaciones. Hay unos masajes desde el taoísmo que se llama masaje de venado, que tiene que ver con un masaje de pecho, que se puede hacer en pareja, que se puede hacer de manera individual. Hay respiraciones específicas, microcósmica, macrocósmica, de conexión con la unicidad que somos, con esta integralidad que somos, cuerpo, mente, espíritu, emoción, que nos puede permitir entonces avanzar luego de esta identificación inicial hacia prácticas que vayan entonces permitiendo esta liberación, este fluir, esta conexión con nuestro espacio de intimidad y sexualidad. Sí, y solo para ponerlo en el adulto mayor, como en la adultez mayor y en lo que va pasando ahí, efectivamente hay una serie de situaciones que van ocurriendo de manera biológica y que son naturales al paso del tiempo, ¿no? En el caso del hombre, por ejemplo, empezar a tener mayores dificultades en mantener una erección, o en el caso de la mujer, temas de lubricación, de dificultad de lubricación. Hay otro tema que es muy potente también y que tiene que ver cómo los medicamentos van influyendo en el deseo, y eso, por supuesto, eso a lo largo de toda la vida, pero por supuesto que los adultos mayores en general tienden a estar más con fármacos, y eso puede estar influyendo también en la sexualidad. Entonces es importante ir teniendo esas cosas presentes, porque son cosas que afectan en el cotidiano. No tampoco perder de vista, porque podemos hablar como de generaciones, ¿no? Oye, pero estos adultos mayores son la generación de las flores, la revolución hippie y una sexualidad más abierta. Bueno, pero eso es es una cierta clase, ¿no? En un cierto target de la sociedad. Hay otro que no vive eso. Eh, Me tocó trabajar en el ámbito público y ver lamentablemente un gran porcentaje de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia sexual, ¿no? Abuso, bueno, en la cultura lo vivimos, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Por supuesto que hoy día está mucho más visibilizado y fantástico que así sea, pero los adultos mayores tienen una historia de vida que está cruzada por esas cosas. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y solo como para reforzar lo que tú decías al comienzo, y yo te decía de la comunicación, y refuerza lo que decía Josie, la comunicación con uno mismo. Por eso hablaba también de la posibilidad de tomar alguna terapia, la que fuera, ¿no? Pero que nos ayude a conectarnos con nosotros mismos, a saber qué nos está pasando a nosotros, con este paso del tiempo también. Justamente un poco pensando en qué tipo de conversaciones se pueden promover o propiciar, quería retomar a lo que ustedes ya empezaron a soslayar hace un ratito, pero es quizás hablando sobre los tipos de duelo o hablando sobre los duelos, ¿cierto?, que vamos teniendo en la adultez mayor, también es un espacio que nos puede permitir poner en común, sanar o abrir o transformar, ¿verdad? Entonces ahí primero preguntarles cuáles son, ustedes ya han dicho algunas cosas, pero como para que quede más claro para todos los que están viendo, cuáles son los duelos, ¿cierto?, que se viven en torno a la sexualidad en esta etapa, y cómo también, para conectarlo con lo que venimos hablando, cómo también estos duelos pueden ser esas puertas de conversación que también nos permitan transformarnos como pareja o en nuestra individualidad también. Bueno, yo creo que es fundamental desde ahí, y como tú decías, lo habíamos señalado en relación a las pérdidas en la vida en general, o sea, pérdidas materiales en términos de duelos de personas, pareja, que, por ejemplo, por poner uno de quizás de los más generalizables, como parejas que, digamos, tienen mucho tiempo en su trayectoria, juntos me refiero, perder al compañero o compañera es algo fundamental, atraviesa, por supuesto, todos los niveles de desarrollo en los que nos encontramos. Y eso requiere una atención particular. Como tú bien decías, Diana, también es una oportunidad, pero es importante permitirse vivir ese duelo. Bueno, en nuestra cultura la significación que tenemos de la muerte es bien particular, además no está tan ligada a la trascendencia. Es difícil de vivirlo, además en una sociedad donde no necesariamente los vínculos, en esto que hablábamos del devenir corrido y productivo, los vínculos no necesariamente están tan cuidados. Entonces, desde ahí es importante, como decía, permitírselo, permitir vivir el duelo en su amplia diversidad de manifestaciones, y también
pensando como este duelo de personas que dejan de estar en nuestra vida física, porque particularmente creemos mucho en la trascendencia, y cómo esa historia de vida nos acompaña, ese vínculo nos acompaña para el resto de la vida. También cómo se relaciona con otras pérdidas, como por ejemplo en el ámbito ocupacional, social, la vida de trabajo, la jubilación, que además tiene una cosa un poco contradictoria, como que se plantean como los años dorados, pero por otro lado la jubilación, y en nuestra cultura particularmente, no necesariamente es un espacio tan amable. No solamente por hablar de las brechas sociales que existen y desde ahí cómo desde donde yo me sitúo voy a vivir esta etapa de la vida, en cuanto a los recursos, por ejemplo, las posibilidades de hacer cosas que sean placenteras, que implican un costo, digamos. Ahí hay una diversidad enorme, eso uno puede disfrutar desde mirar un atardecer hasta hacer un viaje, viajar con amigos, amigas, o sea, hay por supuesto que una multiplicidad de factores que influyen, pero creemos que ahí hay como quizás tres grandes factores principales, lo social, ocupacional, las pérdidas personales y también, como lo hemos señalado, en relación a nuestro cuerpo, a este duelo de quizás, como decía Ariel, recién hacía alusión a las enfermedades, que no es que está viejo, está enfermo, pero efectivamente como nuestro cuerpo va envejeciendo día a día, también es probable que aparezcan nuevas patologías y que es súper importante poder mirar en su justa medida. ¿A qué me refiero con esto? Entendemos la enfermedad como un desequilibrio de alguna dimensión y muchas veces atribuimos a esa enfermedad o a ese desequilibrio todo lo que nos pasa. Y desde ahí, ¿a qué voy? Finalmente puede ser que tengamos a lo mejor una patología, no quisiera nombrar ninguna porque si no van a decir, "Ah, yo tengo esa", entonces quiere decir que es mi caso. Alguna patología particular que tenga implicancias en, por ejemplo, el desarrollo de la sexualidad, como decía Ariel, en términos de la erección, la lubricación, el deseo. Muchas veces relacionamos, incluso desde la salud mental, la depresión tiene implicancias directas con la posibilidad de desear del placer, y eso tiene una solución. Eso es el punto, yo creo que principal. No porque nos aparece una condición particular en un momento que a lo mejor requiere un tratamiento a largo plazo, va a significar que entonces ya cerramos la posibilidad a todo este otro mundo que nos abre entonces, que nos abre y nos permite conectarnos con, por ejemplo, la sexualidad, sino que hay opciones, no solamente desde lo biomédico, desde lo alopático, hay opciones de abordaje de esta situación que nos permite, como decíamos recién también, abrirnos a las nuevas oportunidades. Si no existe la posibilidad a lo mejor de sostener una erección por un cierto tiempo y eso implica una relación coital, etcétera, etcétera, estoy haciendo solamente una caricatura para poder ejemplificarlo, hay otras formas de conectarse, hay otras formas de relacionarnos con la sexualidad desde el erotismo, hablando en este caso específicamente, que son muy placenteras. Y desde el lugar desde donde lo estamos planteando, es como un poco mirar mirar el vaso medio lleno, mirar la otra arista de la situación, que nos permite, por supuesto, llevar de mejor manera estos duelos, sacar el mejor provecho de esta situación, y desde ahí, entonces, abrirnos a nuevos caminos que nos puedan nutrir también desde este ámbito y desde, digamos, de manera integral. Sí, me parece fundamental algo que mencionaba Jocelyn, que tiene que ver con la salud mental, no solo en la adultez mayor, sino que en toda nuestra vida, pero particularmente en la adultez mayor, que es lo que estamos hablando. Da la casualidad, por decirlo así, ¿no? Con esto de la jubilación, que se retorna a la casa en un nuevo momento de vida, y ahí muchas veces se produce una dificultad en este reencuentro de la pareja, ¿no? Si es que hay pareja, pero reencuentro con una nueva vida distinta. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿No? Cuando hay otra realidad, ya los hijos, si es que hubo hijos en la pareja, no están en la casa. Bueno, ¿y qué pasa ahí en este nuevo escenario? Entonces, la salud mental es parte fundamental de todo lo que hemos estado conversando. El nido vacío, ¿no? Es algo que se ha escrito, se ha conversado, pero que ocurre y que afecta directamente a esta nueva interacción con nosotros mismos y con el otro. Creo que algo, bueno, creo que una conversación completa, la salud mental y cómo eso influye.
pero es importante tenerlo muy, muy presente. Claro que sí, y bueno, ahora ustedes lo han descrito y yo creo que para muchos que lo están viendo les permite darse cuenta que aquello que están sintiendo o lo que les está pasando, problematizando, es real, que es importante, que es bueno comunicarlo, ponerlo en común con la pareja, con un terapeuta o en el espacio que cada uno sienta propicio y seguro también para eso. Ustedes han entregado un montón de ideas sobre algunas recomendaciones, pero ahora quisiera entrar de lleno sobre qué recomendaciones podemos darles a las personas mayores para conectar con su sexualidad. Yo creo que ahí hay un tema central en relación a lo que hablábamos como de la diversidad de opciones, la diversidad de estímulos a los que estamos constantemente expuestos, expuestas, y desde ahí nosotros siempre lo decimos y tiene que ver mucho con el placer en términos de qué órgano es el órgano que es el más, digamos, Importante claro. en la sexualidad. Y quisiéramos, pucha, que nos pudieran responder, ¿qué órgano creen ustedes que es el más importante? Cada uno en su casa piense cuál puede ser. Pero ya que tenemos a Diana aquí, preguntémosle a ella aquí. ¿Cuál crees tú que puede ser el órgano más importante Para la en torno a la sexualidad? sexualidad, el corazón. Claro, porque Es efectivamente, importantísimo. por ahí pasa finalmente nuestra conexión, y si lo ponemos como desde la sexualidad, en términos incluso de los centros energéticos, el corazón es nuestro motor. O sea, Pero respondiendo de acuerdo a la definición que ustedes muy bien plantearon al inicio, y como estaba vinculado a las relaciones y todo, pienso que el corazón es el que estaría a la base. No sé si estaban pensando en otra cosa. No, pero sí, es que es la idea de esta interacción. Y efectivamente es central, el corazón, es central el corazón. Pero en complemento con el corazón, es la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y absolutamente invisibilizado. De hecho, fue una gran sorpresa en términos de cuando justamente nos hicimos esta pregunta, nos hicieron esta pregunta en algún momento, y particularmente mi respuesta fue la misma que la tuya. Pero efectivamente, cuando hablamos de la piel y la cantidad bueno, las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo, si lo llevamos a lo biológico propiamente tal, la piel es el órgano que nos permite conectarnos con el mundo, o sea, es como nuestra membranita de conexión hacia adentro y hacia afuera. Y desde ahí tenemos una inmensidad de posibles estímulos, pensando en cómo conectarse, como tú decías, qué recomendaciones, poder en primera instancia como desempolvar los sentidos. La piel finalmente se torna desde el tacto, por supuesto, y no solamente con las manos, no siempre tenemos, que sin duda las manos, los pies, las orejas, la cara, tienen todas las terminaciones nerviosas, y ahí hay una inmensidad de posibilidades en términos de exploración, texturas, temperaturas, bueno, para qué decir, sabores, aromas, relacionados con la sexualidad y el erotismo, y no necesariamente abrirnos al placer en sus múltiples dimensiones es fundamental. Algunos centrales, estar presente, darse permiso para tener un espacio, como tú decías, cómo dar este primer paso, tener un espacio, hacer una cita conmigo, que puede ser un masajito después de la ducha, que puede ser ponerme un baño de tina, poner un aroma, algo mucho más, digamos, específico y preparado, pero también improvisado. La imaginación, la fantasía. Hay gente que le gusta mucho leer y que a lo mejor siente que este es un espacio que no le hace mucho sentido. Hay literatura que es absolutamente excitante, literatura que es absolutamente había a lo mejor lo que no me permito, porque no estoy preparado, por mi historia, porque no puedo todavía, porque nosotros decimos que siempre es un buen momento, se puede abrir desde otro lugar. Una música, hoy día tenemos la posibilidad de acceder a un montón de plataformas donde hay música que a lo mejor ni siquiera conocíamos y que nos puede conectar desde ahí con un espacio, con un clic, con un espacio que nos diga, oye, por acá puede ser. Desde ahí, como decíamos recién, algunas técnicas específicas con la respiración que se pueden hacer solo y en pareja, y eso es súper bonito, como poder ampliar las posibilidades de conexión también. Sí, yo creo que lo central frente a eso de las recomendaciones es la reconexión con el cuerpo físico y con el cuerpo también
más mental, pero esa reconexión, ese poder volver a escucharnos, a sentirnos. Y algún otro gatito, así como recomendación, puede ser el trabajo del piso pélvico, por ejemplo, que está mucho más conectado con la genitalidad, pero que es fundamental también porque obviamente eso nos va afectando nuestra propia percepción, la cabeza, que son cosas que van ocurriendo con el paso del tiempo. Entonces el trabajo del piso pélvico es central, tanto en hombres como en mujeres. No es algo que venga exclusivo para un género. Es mucha la ayuda que puede permitir un trabajo así. Y ahí hay una, solo para complementar, en relación a lo que dices del piso pélvico, como dice Ariel, en hombres y en mujeres, por ejemplo, cosas que podrían no necesariamente estar en el conocimiento más común, es que el piso pélvico, en el caso de los hombres, tiene que ver con la erección, tiene que ver el fortalecimiento de este músculo, que además es un músculo fundamental, es un músculo grande, que sostiene, en el caso de la mujer, la vejiga, el útero, los intestinos, en el caso del hombre también cumple un rol como fundamental, está entre nuestras caderas, en el fondo en la mitad de nuestro cuerpo, es nuestro sostén en cierta forma, y es súper poco explorado, es súper poco visibilizado, y desde el punto de vista energético, espiritual, el piso pélvico tiene que ver con el chakra sexual, por supuesto, tiene que ver con nuestra garganta, que ahí hay con nuestra garganta que tiene que ver con el decir, con el expresar, el chakra sexual que tiene que ver con el deseo, con ese propósito del deseo, pero también con la manifestación de la creatividad, con la manifestación de la creación, y no necesariamente desde la sexualidad. Uno dice el chakra sexual, obvio que tiene que ver solo con la sexualidad, no, y esa conexión es súper potente, porque si nosotros hacemos este enlace, como tú bien decías, con el corazón, con nuestra posibilidad de decir, y también, si nos vamos a nuestra glándula pineal, con esta conexión más espiritual, nos vamos de alguna manera desarrollando de una forma integral, que desde ahí es mucho más fácil conectarse si es que hay un otro u otra con esa persona, pero principalmente e inicialmente con nosotros y con nosotras mismas. Desde ahí cualquier camino va a ser mucho más fluido, cualquier camino va a ser mucho más placentero, y sumándole a esto, como decíamos, lo sensorial, hay un montón de posibilidades hoy día, hay productos que nos pueden ayudar, hay aceititos con calor, con sabor, digamos, especificados para personas que pueden consumirse estos productos o no, que tengan, por supuesto, que sean sustentables con el medio ambiente, eso es fundamental también, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Permitirse jugar, hay juguetes, hay lencería, un aroma. La verdad es que ahí, desde lo más sencillo, que podríamos decir, ya, bueno, pero los sentidos nos acompañan todos los días, pero ponerle atención, y ahí volvemos al estar presente en este momento, y súper importante sentirnos merecedoras y merecedoras de placer, el tratarnos de manera amorosa. Cuando nos miramos al espejo, no decir, ay, qué rollo, qué esto, que mis brazos, que mis piernas, tendemos a ser súper críticos y críticas con nuestros cuerpos y con nosotras mismas. Pucha, ¿qué estoy haciendo en este momento de mi vida? Tratarnos de manera amorosa, tratarnos como nos gustaría que nos traten. Eso también es fundamental en términos del respeto, como decía Ariel, de la conexión, de quiénes somos finalmente y desde dónde nos situamos en este mundo con todo lo que somos. Eso creo que también es fundamental. Yo diría dos palabras: reconexión y autoexploración. Mm. Eso sería como la recomendación, un poco resumiendo lo que hemos dicho. Perfecto. Bueno, queridos, les quiero contar que estamos ya llegando al final de nuestra conferencia. Rápido. Y rápido, aparte que es un Quedan tema tantas cosas. que cada tema podríamos hablar una conferencia en sí misma. Sí, muchísimo. Quiero preguntarles si tienen algún mensaje final que les gustaría compartir. Bueno, sí, tantas cosas, ¿no? Lo primero, nuevamente agradecer este espacio a Savia, que está propiciando no solo el espacio ahora de los mayores, sino todo lo que se han hecho antes en las otras cumbres, ¿no? Infancia. Creo que son espacios que siempre ayudan y dan mayor visibilidad y crecimiento a las personas que pueden acceder a ellos. Otra cosa, en este contexto de lo que estamos viviendo, la pandemia, los adultos mayores ha sido uno de los grupos más afectados, no solo porque le ha afectado más la enfermedad en sí mismo, sino que también las restricciones han recaído sobre ellos, el encierro y eso. Entonces, a ponernos más atención, a cuidarnos más en el sentido de poder mirarnos, poder centrarnos en nosotros, en qué nos está pasando, en darse permiso también para no estar bien. El no estar bien no significa que todo se acaba o que está mal, necesariamente.
y no estar bien es parte del estar viviendo. Eso. Y bueno, súper relacionado con lo que dice Ariel, creo que el sentirnos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar, el tomar esa conciencia de que podemos hacer algo diferente, de que si bien mi vida a lo mejor en este ámbito no necesariamente ha sido tan placentera o tan abierta, o no me he atrevido a conversar quizás con algún amigo, amiga, o con algún profesional, a lo mejor que pueda ayudarme a hacer este ejercicio, ¿no? Como de asumir quién soy yo, y lo mencionaba anteriormente, quién soy en mis distintos roles, quién soy en relación a mi cuerpo, quién soy en relación a los espacios que habito, al momento de vida, a mi historia. Creo que es fundamental y está relacionado con la sexualidad, por supuesto, de manera directa y de manera integral. El poder ser responsable de cómo creamos nuestra realidad, de cómo nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas, qué mensajes nos transmitimos, y siempre decimos en Placeres Mayores, y que es algo fundamental en nuestro ejercicio profesional también, que tiene que ver justamente con el bienestar y la calidad de vida, es que siempre es un buen momento para comenzar. Nunca es tarde, siempre podemos decir, bueno, mi vida fue así, ahora yo decido. Esa decisión inicial, que por supuesto la sostenemos después, pero esa decisión inicial de decir, yo lo merezco, porque yo lo valgo. Y efectivamente, ese es un primer paso, y primero, y no por eso el más fácil, es un tremendo primer paso. Desde ahí, las posibilidades son enormes. Darnos permiso, disfrutar, como decíamos, los pequeños detalles, disfrutar desde una puesta de sol, la naturaleza. Todo puede ser muy placentero y todo puede ser además erotizante. No por eso vamos digamos, a vetarlo a un espacio solamente de la sexualidad. Hay veces que pasan ciertas situaciones y se nos paran los pelitos y decimos, uy, ¿qué pasó acá? Algo pasó por mi cuerpo. Ponerle atención, ponernos atención. Si hay pareja, darnos esa posibilidad de ser cuidadosos, ser respetuosos de los tiempos de los demás, en términos de qué proceso está viviendo cada uno. Jugar, jugar y jugar. Permitirnos como volver a ser niños, niñas, y desprejuiciarnos, que puede sonar a lo mejor muy fácil, pero darnos permiso de reír, de disfrutar nuevos espacios. Creo que eso es la clave para disfrutar la vida en general, y particularmente en cuanto a la sexualidad, como de atrevernos en un espacio pequeño con nosotros mismos, de tocarnos, de mirarnos, de conocernos, como decía Ariel recién, tomar un espejo y mirar, nombrarnos, hablar de nuestro cuerpo con naturalidad. Si tenemos que decir vulva, pene, orgasmo, clítoris, por favor, hagámoslo, hablemos de lo que queremos, de lo que necesitamos. Démonos permiso entonces de conectar, de fluir y de disfrutar. Disfrutarnos creo que es fundamental. Y dejar los invitados, por supuesto. Nosotros tenemos algunos talleres, tenemos espacios de consejería, está Placeres Mayores en Instagram, que ahí estamos ahí desarrollando un músculo también, desde No Ser Nativos Digitales, estamos haciendo ahí un montón de cositas para ir nutriendo estos espacios. Está la página web de Placeres Mayores, tenemos ahí hartas reflexiones y también algunos productos que pueden ser interesantes para abrir estas puertas que a veces tenemos no tan exploradas, o de partida, o sea, o de una cerradas. Entonces poder también ahí abrir las posibilidades y agradecer también este espacio, Diana, el espacio de Sabia, esta cumbre maravillosa que espero sea la primera de muchas, y agradecerles a todos y a todas por habernos escuchado también. Ojalá que algo de lo que dijimos quede por ahí y pueda significar una sonrisa que a lo mejor del otro lado de la pantalla está surgiendo en este momento. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Placeresmayores.cl es en la página. Hay una frase, hay una publicidad que dice, ¿y hoy por qué no? Me parece que es muy buena esa, ¿no? ¿Por qué no? Siempre es un buen momento para comenzar. Y como gatitos, si pueden ver, hay una serie de Netflix que es Gracie Frankie, que habla un poco de estos temas que nosotros estamos hablando. Se la recomiendo porque además es muy, muy simpática para ver, muy fácil de ver. Bueno, muchísimas gracias, Jocelyn y Ariel, por esta invitación amorosa, cariñosa, segura, necesaria,
que han realizado a través de esta conferencia a todas las personas que las van a ver en la cumbre. Gracias por también traer un tema y presentarlo con esta multiplicidad, ¿cierto?, de dimensiones que abarca. Y bueno, también me sumo a lo que plantea y el llamado que hace Jocelyn y Ariel a que ojalá este sea también una pequeña provocación para que la sexualidad sea una flor en la vida de cada uno de ustedes y bueno, y retomar si es que quedó en el camino y profundizar si es que está ahí y bueno, o hacer crecer, ¿cierto? Si es que eso es lo necesario. Si quieren conocer más sobre Jocelyn, sobre Ariel, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que también están aquí mismo en la página y también pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat que está disponible para conversar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica. Gracias. Chao.